El Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder presenta su programa Profecías Bíblicas Hoy. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Una vez más le damos la más cordial y calurosa bienvenida a nuestro programa Profecías Bíblicas Hoy, que les saluda es el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, y en esta noche vamos a tener un tema bastante relevante que está hoy día en el tapete. Es un tema que se ha ido haciendo más conocido, especialmente porque hoy día estamos llenos de profetas en nuestras iglesias. En Centroamérica hay una cantidad impresionante de nuevos profetas, mujeres que también se autoproclaman profetas, y vamos a hablar acerca del verdadero ministerio profético. Para eso hoy día me encuentro con mi hermano Richard Riquelme, que es diácono de nuestro ministerio. Lo queremos saludar, mi hermano Richard. Dios le bendiga. Ahí está su cámara. Dios lo bendiga grandemente, mi pastor. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo a través de la televisión, y en particular en este programa Profecías Bíblicas Hoy, que ha marcado grandemente la diferencia con respecto a todos los otros programas televisivos que están en la parrilla de programación, porque aquí la gente está siendo nutrida, está siendo edificada, gente que de una u otra manera recibió un conocimiento tremendo de la palabra de Dios, mucha gente que no sabía nada de la Biblia, que no entendía nada, me ha compartido y me ha dicho, desde que empecé a ver el programa Profecías Bíblicas Hoy, desde que conocí al pastor Marcos en la televisión, mi vida ha sido edificada, incluso a ese horario que dan otro tipo de televisión. El programa de televisión cristiana ha marcado un crecimiento espiritual en mi vida. Así que Dios bendiga grandemente a nuestros hermanos que están viendo a través del canal 54, y que este programa pueda ser de gran bendición. Bueno, ahí está nuestro hermano, ahí está mi cámara, nuestro hermano Richard. Bueno, y aprovechamos también de saludar muy cordialmente a todos los hermanos que nos ven en los recintos carcelarios, en la cárcel de Puente Alto, San Miguel, ahí en la penitenciaría, en la cárcel de mujeres, donde ven también el programa de televisión. Bueno, vamos a tener dos líneas telefónicas, usted puede usar ambas para poder llamarnos, comunicarse con nosotros. Sé que el tema, sobre todo en el próximo capítulo, porque hoy día vamos a abordar qué es un profeta de la perspectiva bíblica. Los pasajes bíblicos que muestran las características de los profetas, lo que significa en realidad un profeta, el término profeta, quiénes son o quiénes pueden ser calificados como verdaderos profetas. Y en el programa que viene vamos a entrar ya en un terreno mucho más pantanoso para algunos, donde vamos a denunciar abiertamente esta gran cantidad de falsos apóstoles y falsos profetas modernos que han inundado la iglesia de este famoso ministerio quíntuple, que están como unidos de la mano dos ministerios, el apostolado con el profetismo, como que ya el pastor, el maestro, por así decirlo, no son como tan importantes el evangelista, sino que ahora el apóstol está por encima de todos los demás ministerios, y después viene agarradito de la mano con el evangelista. Vamos a hablar acerca de estos temas que son muy importantes. Vamos a analizar también algunos de los famosos profetas actuales, y los vamos a denunciar y ver que a la luz de la Escritura son falsos profetas, y vamos incluso a citar las Escrituras, cómo Cristo Jesús mismo nos advierte acerca de cómo conocer a los falsos profetas, cuál es su identidad. Nos vamos entonces a una pequeña pausa y ya regresamos con su programa Profecías Bíblicas Hoy. Bien, después de ese precioso salmo de reflexión, nos vamos con el pasaje bíblico. Hay una gran cantidad de pasajes bíblicos que podríamos usar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero creo que es menester usar las palabras y la advertencia del Señor Jesucristo acerca justamente de los falsos profetas. Y en Mateo, en el capítulo 7, voy a leer yo la versión, después el hermano Richard me va a leer la versión Reina Valera 60, pero yo voy a leer una versión más moderna. En Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16, vamos a leer. Mire, si usted se fija, ya estoy usando anteojos para leer, ¿eh? Los años no pasan en vano. Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por su fruto. Y esta es la clave de cómo conocer a un profeta. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Qué dice la versión 60? Aquí dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ahí está. Bien, vamos entonces a ver a la luz de la Escritura qué es un verdadero profeta. Mire,
¿Cómo podríamos identificar o resumir lo que es un verdadero profeta? Un profeta es un vocero de Dios. Es una persona que recibe una palabra del cielo, de Dios, para transmitirla al mundo, a la gente. Y especialmente el profeta, curiosamente, aunque hay profetas como Jonás que le predicaron a naciones, ¿no es cierto?, impías o no judías, pero el profeta generalmente era levantado por Dios para su pueblo. Vamos a ver todo eso. También en época de mucha crisis espiritual, de deterioro moral, cuando el pueblo de Israel caía en desobediencia, en idolatría, en pecado, generalmente Dios levantaba un profeta. Un profeta es aquella persona a quien Dios reviste de su autoridad, lo que se llama el poder exousia, el poder que Dios le delega, para que comunique su voluntad y sus enseñanzas a los hombres. También se puede definir como uno que proclama o declara un mensaje recibido, es un vocero, viene de la palabra profetes, que significa poner las palabras de Dios en circulación, un heraldo, un anunciador, un pregonero. Un profeta es alguien que anuncia un mensaje por mandamiento de Dios, ¿ya? Hay 4 términos en hebreo que se utilizan en el Antiguo Testamento para designar al profeta, ya que naturalmente la idea de profetismo comienza directamente en el Antiguo Testamento. Está la palabra naví, son palabras hebreas, está la palabra raá, que es el vidente, está la palabra asá, que también es un vidente, y está la palabra is Elohim, que es el varón de Dios, ¿ya? Expliquemos un poquito estos 4 términos, hermano Richard, el naví, el rajá, el asal y el is Elohim. Bueno, la palabra naví es una palabra que designa claramente a la persona que recibía un mensaje de Dios y que después lo proclamaba, de una u otra manera también asumiendo las consecuencias que iba a tener por expresar este mensaje. Esta palabra aparece 300 veces, mi pastor, en el Antiguo Testamento, y solamente 6 veces están referidas a hablar acerca de una mujer. Ya. O sea, ya entendemos ya que en el Antiguo Testamento, como cultura judía, la mujer no tenía mucha incidencia en el profetismo bíblico, totalmente diferente a lo que se ve en el tiempo actual, donde lamentablemente las mujeres son las que se están levantando como profetas en las iglesias. También, aparte de la palabra profeta, existía la palabra también ra, que significa un vidente. En la Biblia, de una u otra manera, antes de que se usase el término naví, que significa profeta, se usaba el concepto ra, que significa un vidente, un hombre no tan solamente que tenía una palabra de Dios, sino que también tenía visión de Dios. Es decir, un hombre que cada cierto tiempo Dios le mostraba a través de visiones y de sueños el propósito que Dios tenía con la humanidad. También está el término Hasa, que viene a ser sinónimo de Rajá, y es Elohim, que quería hablarnos claramente de que este hombre no era cualquier hombre, sino que era un varón de Dios. Muy bien, estas palabras son las que se utilizan en el texto hebreo. Recordemos que todo el Antiguo Testamento, del Génesis a Malaquías, fue escrito en hebreo, alguna parte en arameo, pero en grosor fue escrito todo en hebreo. En la versión Septuaginta se traduce al griego. Sin embargo, el vocablo hebreo naví se traduce por la voz griega profetes, que es la palabra, ¿no es cierto?, que da significado al Nuevo Testamento. Profeta es decir, alguien que habla en el nombre de Dios o de él. El Nuevo Testamento hereda este término. El profeta era una persona que recibía una revelación de Dios y la transmitía a los hombres. Yo hace unos años atrás explicaba, en cuanto a los oficios, la diferencia que hay entre un profeta y un sacerdote. Que ambos son varones de Dios, es cierto, y ambos son nombrados por Dios. La gran diferencia es que el profeta es aquel que recibe del cielo la palabra para transmitirla al pueblo, ¿ya? Y el sacerdote es el que intercedía y llevaba la palabra de los hombres a Dios, no para que Dios escuchara palabra humana, no, estamos hablando en el sentido de la intercesión. El sacerdote tenía una labor, un oficio de interceder en favor del pueblo, ¿no es cierto?, ante Dios. El pueblo pecaba, transgredía la ley, el sacerdote recibía esa confesión de pecado, recibía el animal, recibía a la víctima, la mataba, la sacrificaba y le decía al Señor, mira, hemos derramado sangre, hemos matado a una víctima, se ha matado un chivo expiatorio, tienes que perdonar el pecado del pueblo. O sea, el sacerdote cumplía una labor de abogacía, era como el abogado defensor, el que intercede en favor del inculpado. El hombre es el inculpado, el hombre es el transgresor, el pecador. Dios lo acusa en la ley de pecador, ha transgredido, a pecado, merece el hombre muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el sacerdote va y dice, sí, él merece muerte, sí, lo declaramos culpable, pero ten misericordia, yo abogo por él, yo intercedo por él. Matamos un animal y queda entonces cubierto, ¿no es cierto?, el pecado, cancelada la deuda por la sangre de
animal o la víctima inocente. El profeta, curiosamente, no era un hombre que llevaba palabras halagüeñas. El profeta no llevaba mensajes de prosperidad. Curiosamente, si usted lee todas las profecías del Antiguo Testamento, la mayoría de las profecías no son profecías de restauración. Son pocas las profecías de un profeta genuino de consolación. Casi todas las profecías siempre son de juicio. Porque el profeta es como el fiscal, es como el que acusa. Usted sabe que en una corte está el juez, está el fiscal y está el abogado defensor. El fiscal es el que acusa. El fiscal es el que presenta las pruebas para decir esta persona es culpable de esto, esta persona merece juicio, porque hay una ley que esta persona, que este individuo, que este ciudadano ha transgredido. Esto ha cometido esta persona. El abogado dice, si reconoce, ¿no es cierto?, el inculpado, la culpa sí, pero la culpa no es tan grande y yo puedo interceder en favor de él. Entonces, ya vamos a explicar cómo no tiene nada que ver este tipo de profetas del Antiguo Testamento especialmente, que se levantaron en muchos tiempos de crisis, de gran apostasía. Por ejemplo, hubo un tiempo, no sé si es la apostasía mayor, pero los tiempos del rey Acab. El rey Acab, que estaba casado con una mujer que era una de las mujeres más impías de todo el Antiguo Testamento, Jezabel. Y Dios levanta un profeta como Elías. ¿Qué le dice Elías a Acab? El mensaje de Elías a Acab era un mensaje de éxito, de abundancia, de prosperidad, felicitarlo por la compañera que tenía, por la esposita que se gastaba, celebrando esa parejita de líderes que tenía el pueblo de Israel. Por el contrario, el mensaje de Elías fue un mensaje encarador. Incluso los dos se toparon en una ocasión y Acab le dice, tú eres el que turba a Israel, porque no llueve y tú oraste para que no lloviera. Y Elías le dice, no, tú eres el que ha turbado a Israel, te has vendido a los Baales. O sea, hay un choque. Entonces el profeta acusa al rey y acusa al pueblo de Israel de pecado. Entonces, es una característica, no es que uno sea negativo, pero si usted se da cuenta y lee la Escritura, se va a dar cuenta que la mayoría de los profetas tenían un mensaje encarador, de arrepentimiento, de tratar de producir convicción en el pecado del pueblo de Israel, en la nación de Israel, para que se volviera a Dios. El mensaje del profeta es claro, porque de una u otra manera el profeta quiere hacer volver al hombre a Dios. Esa es la gran señal, porque como usted plantea, mi pastor, en momentos de crisis es cuando el profeta se levantaba de parte de Dios y el hombre estremecía las conciencias de las personas. Pero situando un poco en el contexto también histórico, podemos también darnos cuenta de que el profeta no heredaba su ministerio del profetismo. Yeah. Como por ejemplo el sacerdote. Si nacía en la tribu de Leví y en particular pertenecía a la casa de Aarón, podía llegar a ser incluso hasta el sumo sacerdote. En cambio el profeta no, el profeta era una persona que de una otra manera podía ser un campesino, podía ser un intelectual, podía ser una persona indocta, pero de ahí Dios lo escogía, sin ningún linaje, sin ninguna procedencia de algún nombre, nada, sino que de la nada Dios lo tomaba y ponía las palabras en su boca. Y me llama mucho la atención, mi pastor, que dentro de los estudios de que uno hace con respecto al profeta y al profetismo, uno se da cuenta que de una otra manera el concepto de profeta no se encuentra en las otras religiones. Por ejemplo, en los tiempos del Israel patriarcal, porque recordemos que Israel se empieza a gestar en los tiempos del imperio mesopotámico, que posteriormente pasa a Canaán, y esos pueblos que circuncidaban a Israel, como los árabes, como los caldeos, que después posteriormente fueron los babilonios, ellos tenían sus profetas, pero sus profetas eran profetas que hacían adivinación, que eran brujos, que eran gente que era marcada por el tema de la hechicería. En cambio, el profeta de Dios no viene a adivinar, porque hay gente que confunde los términos de profecía con adivinación. No, el profeta venía a hacer una marcada diferencia en lo que es la brujería y lo que es la palabra de Dios. Y gran parte de los eruditos bíblicos plantean de que el profeta es singular del pueblo de Israel. Bueno, mire, recordemos que también en la antiguas culturas existían muchos sacerdotes satánicos, sacerdotes que hacían incluso sacrificios humanos. Curiosamente, como dice el hermano Richard, el término profeta es asignado al ministro del Señor para el pueblo de Israel, especialmente para el pueblo escogido, para el pueblo de Dios. Tal también como dice, ningún profeta tenía que mandar como un currículum para tener un reconocimiento del pueblo. Sí, el sacerdote o por obligación tenía que tener una familia sacerdotal, tenía que pertenecer a la familia de Aarón, porque eso era claro. Tenía que guardar muchos requisitos, incluso casarse con una mujer virgen, no podía el sacerdote ser cualquier persona. Pero curiosamente el profeta no tenía que, en ese sentido, no es que no tenía que rendirle cuenta a nadie, pero no tenía que cumplir ciertos requisitos porque el llamamiento venía de parte de Dios en un momento especialmente como de crisis. Lo otro importante, que yo también en un estudio bíblico lo explicaba, es que el profeta no es el hombre que trae
el conocimiento de la ley. El sacerdote, el escriba, más tarde, ¿no es cierto?, el intérprete de la ley, era el que le enseñaba la ley al pueblo. El rabí, el maestro, enseñaba la escritura y la trataba de interpretar. El profeta no enseñaba la escritura en realidad, sino que el profeta decía, ustedes han transgredido la escritura, ustedes han fallado, ustedes han transgredido mis mandamientos, mi ordenanza. O sea, el profeta nunca les traía en realidad, como lo hacía así el escriba, el conocimiento de la ley, sino que el profeta decía, ustedes conociendo la ley la han transgredido. Conociendo la palabra, la han violado. Conociendo mi mandamiento, no lo han obedecido. Y ustedes tienen que arrepentirse y volverse de su mal camino. Y fíjese además de eso. Y ellos decían, o sea, les daban siempre la oportunidad que el pueblo se arrepintiera, pidiera perdón, se volviera, se retractara, como enseña el profeta Joel, profeta menor, que dice, ahora pues dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Joel capítulo 2, versículo 12. Joel capítulo 2, verso 12. Y dice, convertíos a mí. Y dice, y vuélvanse, vuelvan a mí, los sacerdotes, los ministros de Jehová, llamados los sacerdotes. ¿Cómo se sentiría el sacerdote cuando el profeta le decía, ustedes tienen que arrepentir y tienen que ir al altar y llorar? Y incluso el novio, la novia salgan de su tálamo, traigan a los niños, preséntense ante el altar y lloren. Y si se vuelven, yo me volveré a vosotros y perdonaré el pecado o el oprobio de su pueblo. O sea, el llamado del profeta generalmente era que el pueblo se arrepintiera. ¿Y qué pasaba si el pueblo no se arrepentía? ¿Qué les dijo el profeta Jeremías a los israelitas? Si ustedes no se arrepienten, si ustedes no dejan su pecado, si ustedes no dejan de hacer el mal, si ustedes siguen transgrediendo, si ustedes siguen adulterando, si ustedes siguen fornicando, si ustedes siguen dañando al pobre, si ustedes siguen vendiendo al pobre por un par de zapatos, a los niños por un par de zapatos, si ustedes no acogen a la viuda, al huérfano, ustedes se van a ir cautivos a Babilonia, si no dejan la idolatría. O sea, también había el profeta pretendía que el pueblo se arrepintiera. El llamado del profeta era a la conversión, a volverse a la ley, a volverse a la palabra, a los mandamientos, a la ordenanza que el pueblo había transgredido. Pero si ustedes no se vuelven, si ustedes no se arrepienten, si los sacerdotes no piden perdón, esto les va a pasar. O sea, también el profeta tiene un mensaje en realidad en ese sentido de juicio, que hoy día no gusta mucho eso de hablar de un mensaje de juicio. Amén. También, mientras yo lo oía a usted, mi pastor, meditaba, Ahí está la cámara. Ahí está. meditaba en que si uno analiza, por ejemplo, este tema de los estudios que se dan con respecto a los profetas, nos damos cuenta de que solamente esto lo vierten la iglesia pentecostales, porque vemos el movimiento bautista, el movimiento fundamentalista, ellos no tocan estos temas, ellos no les interesan estos temas porque están tan secos y de una u otra manera han dejado esta parte del profetismo que está en la Biblia. Y de una u otra manera esto también es una ignorancia en la palabra, porque la Biblia en sí se divide, de acuerdo al canon judío, se divide entre la Torá, que es la ley, los Nevi'im, que son los profetas, y también se divide con los Ketuvim o agiógrafos, que son los escritos. Es decir, hay una importancia relevante en este tema. En la Biblia Dios nos quiere transmitir sobre el concepto del profetismo. Aquí en el programa de televisión hay muchos tipos de gente que ve el programa y de una u otra forma hay gente que es bautista, fundamentalista, anglicano y dice, ¿para qué están tocando esos temas? Tenemos que tocarlos porque están en la Biblia y de hecho Pedro también dice, y tenemos la palabra profética más segura. La Biblia en sí es profecía. Bueno, a ver, una de las cosas que también debemos aclarar es que cuando el profeta Dios lo tomaba, venía el Espíritu de Jehová sobre los profetas, el profeta no perdía ni su identidad ni su personalidad, ¿ya? O sea, su libertad no era coartada. Puede decidir dar el mensaje o no darlo, como ocurrió, por ejemplo, con Jonás, ¿no es cierto? Que no quería proclamar la palabra de Dios, huyó. El Señor lo alcanzó finalmente, nosotros hemos leído la historia, hasta los niños se la leen en la escuela dominical. Arrepentido después el profeta fue y predicó en Nínive. Fíjese que Jeremías, que fue uno de los grandes profetas, llamado el profeta llorón, sufrió terriblemente a causa de la dureza del mensaje que tenía que transmitir. Incluso en un momento Jeremías no quiso predicar más. Veía tanta oposición que dijo, no, ya no hablaré más en su nombre. Igualito que los profetas de ahora. Si los profetas de ahora les encanta profetizar porque todas las profecías que ellos entregan reciben aplauso. Jeremías había sufrido tanto por la causa que fíjese que llegó un momento en que se promulgó una especie como de edicto de orden, ¿no es cierto?, de parte del concilio hebreo. Entonces el consejo de pastores en Israel y en Jerusalén dijeron, no, Jeremías no puede entrar al templo. Así que Jeremías tenía estricta prohibición de entrar al templo. O sea que el carabinero decían, te puedo acercar 400 metros al templo y más no puede entrar. ¿Y qué hace Jeremías? Jeremías podía haberse desalentado, ha dicho, bueno, si ya no me dejan entrar al templo, hablarle a la gente que hace los cultos, que adora, que hacen los sacrificios de los sacerdotes, él desde afuera del templo se paraba
O sea, era un loco, se paraba fuera del templo y comenzaba a hablarle al pueblo de Israel. O sea, el ministerio profético no es un ministerio de bendición, de andar en lujosos yates, de hospedar en hoteles 5 estrellas, de andar en una regia limusina, de andar con guardaespaldas. Siempre el ministerio profético fue considerado como un ministerio muy complicado, de mucha soledad, de mucha incomprensión, de mucho dolor. Lea Jeremías capítulo 20, verso 9. No tenemos que ir a una pausa, nos dicen ya. Jeremías capítulo 20, verso 9. Ahí no, esa cámara, yo pensé que no teníamos que ir a una pausa. Jeremías 29. Incluso se establecía a veces una especie de diálogo entre Dios y el profeta, muchas veces resistiendo a realizar la encomienda. ¿Cuántas veces, como dijo Jeremías, cuando recién comienza, dice, no, yo soy muy joven, no, yo no puedo? Y Dios le dice, no, que tú no digas que eres muy joven, porque a todo lo que yo te mande tú irás y dirás todo lo que yo ponga en tu boca. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, tremendo, porque de otra manera cuando venía esa palabra profética, esa palabra de Dios para el profeta venía a ser un escarnio en cierta manera. Me recuerdo mucho que en el libro de Ezequiel, creo que en el capítulo 3, le dice el Señor al profeta que se come un rollo. ¿Ya? Y el rollo fue dulce. Fue dulce ese rollo al En el comerlo paladar. en el paladar. Pero cuando ya empezó él a entregar esa palabra que Dios le había dado, el hombre empezó a sufrir tremendamente. Entonces, de una otra manera, esa palabra al profeta es una bendición. Pero cuando la entregas, cuando viene a ser una amargura al profeta, porque la gente no le quiere recibir. Y con respecto a lo que está hablando, pastor, de que de una otra manera el profeta cuando recibe la palabra de Dios no queda como fuera de sus cabales, porque hay gente que de una otra manera... No es como un éxtasis. Un trance, algunos quedan en Claro. un trance y después dicen yo no entendí lo que dije, pero aquí claramente en 1 Corintios 14, 22 dice y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, es decir, el profeta es consciente de lo que está hablando. No es una persona que dice, bueno, yo dije eso y yo no me acuerdo de lo que dije. No, el profeta entiende lo que está diciendo. Otra cosa importante, el profeta no era un filósofo, o sea, un libre pensador que hacía meros análisis públicos a la gente, y tampoco era un teólogo, ya lo explicamos eso, por qué no era un teólogo. Como conocedor de la persona de Dios estaba familiarizado con sus caminos. Fíjese que hay un pasaje que quizás es uno de los pasajes más emblemáticos de cómo Dios trabajaba con los profetas, y está en Amós, capítulo 3, verso 7, Amós 3, 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin antes revelarle su secreto a sus siervos los profetas. Yo, con todo el respeto que me merece la hermana Atalaya, que se ha hecho famosísima en la internet, hay una hermana que se autoproclama Atalaya, lo primero que debería hacer es identificarse como lo hacían los profetas, a no ser que Dios le diga que no lo haga, pero generalmente los profetas tenían nombre, Elías Tisbita, ¿no es cierto? El profeta Natán, aparecen los nombres. Entonces, y esta hermana habla de una profecía de que viene un terremoto impresionante a Chile, una hambruna, pero lo curioso es que la hermana Atalaya no habló el 26 de febrero, ni el 25, habló después del terremoto. Y curiosamente la Biblia dice que no hará nada Jehová el Señor sin revelarle sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Por qué la hermana Atalaya no recibió esa profecía antes del 27 de febrero con el terrible terremoto que vino, uno de los 5 terremotos más poderosos de la historia, con un tsunami que costó la vida de varios miles de personas acá en nuestro país? ¿Ya? Hay 2 tipos de profetas, por lo menos en la Biblia, que está el profeta que no tiene escritos, como Elías, como Eliseo, escriben de él, pero ellos no tienen escritos, y están los profetas escritores, Isaías, Jeremías, que son los profetas mayores, Daniel, y los profetas menores. Nos tenemos que ir a una pausa. Oiga, se nos pasó rápido el tiempo, ya. Nos vamos a una pausa y regresamos con este tema, el verdadero ministerio profético. No se vayan. Hablamos de que habían profetas que no tienen escritos y los profetas escritores. Entre ellos, entre los profetas que escribieron, están los profetas mayores. Se llaman de esta manera los libros de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. No en razón de que ellos sean superiores a los demás, sino que su extensión en cuanto a la cantidad de escritos. Tienen más capítulos, son libros más extensos. En comparación con los otros 12 profetas llamados menores, que son libros o escritos más reducidos. La designación no tiene nada que ver con la importancia de sus respectivos mensajes, siendo todos merecedores de la misma atención. Se llaman los profetas menores a los libros de los profetas Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías y Malaquías, que sufrimos tanto nosotros los hermanos cuando tenemos que buscar ese libro. Busque su Biblia en Sofonías, en Ageo, en Malaquías, y vemos que los hermanos buscan y buscan. ¿Ya? La frase que utilizaba habitualmente el profeta era, vino a mí
palabra de Jehová diciendo, o también así dice Jehová. Uno de las claves para poder conocer a un verdadero profeta, aparte de esos frutos, o sea, la vida del profeta, porque a veces nos impactamos mucho por el mensaje del profeta, pero creo que también la forma de vida de un profeta, su familia, su hogar, su honradez, tiene mucho que decir de verdadero profeta. Pero ahí me parece que en Deuteronomio capítulo 18, versos 22, que la Biblia habla claramente que si un profeta dice, así ha dicho Jehová, y la palabra del profeta no se ha cumplido, Dios dice, no tengáis temor de tal profeta. Con presunción ha hablado el profeta. El llamado al profeta era individual y por lo general solitario. No obstante, el profeta Samuel fundó una colectividad de aprendices profetas que la Biblia lo denomina la compañía de profetas y que los teólogos y eruditos la han llamado la escuela de los profetas. Se cree que era un grupo de hebreos que tenían el don de profecía, pero que no tenían el ministerio de profetizar a todo Israel. Este grupo de pequeños profetas estaban al servicio del ministro profeta y eran a la vez los discípulos. El profeta les enseñaba no lo que tenían que decir, sino que más que nada cómo tenían que ministrar, porque lo que tenían que decir obviamente se los entregaba a Dios. Natán, Gad, Micaías, Elías, Eliseo pertenecieron a esta escuela como discípulos que posteriormente llegaron a tener el ministerio profético. Al pasar el tiempo, esta compañía se fue disolviendo hasta que después no se le nombra más. Amén. Es importante también de que lamentablemente, mi pastor, en este tiempo, si nos damos cuenta, hay iglesias que están formando su escuela de profetas. Sí. Y hacen su escuela y le enseñan a profetizar, le enseñan a hablar en lengua, y es totalmente ajeno a cómo Samuel, porque Samuel es el que funda esta escuela que posteriormente terminó siendo el líder, el profeta Elías. Y después ya no se habla más de esa escuela. Y no se habla, es decir, tuvo su ocasión en ese periodo, pero después cesó. Entonces, de una otra manera, este concepto de escuela profeta para este tiempo está totalmente en desuso. Bueno, también hay que aclarar una cosa. Hay quienes dicen, bueno, que la ley fue hasta Juan, o sea, Juan fue el último profeta porque estaba en la ley, y que ahora no habrían profetas. Yo quiero derribar ese falso argumento diciendo que habían profetas, incluso hay un profeta que se menciona en la escritura, Agabo, claro. ¿ya? Se supone que más que nada desde la perspectiva del don profético, pero había un profeta llamado Agabo, la Biblia lo menciona en el libro de los Hechos. Estaba el evangelista Felipe, que sus hijas eran profetisas, y la escritura también habla en Efesios capítulo 4, versículo 11, que el Señor constituyó a algunos apóstoles, dice profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, de haber profetas lo hay. El problema es cómo nosotros lo podemos encasillar, en qué línea, cuál es el verdadero profeta. Entonces estamos explicando que hay profetas, ¿ya? Pero ¿cuáles son las características del verdadero profeta? Si usted se puede dar cuenta en este pequeño análisis que hemos hecho, hay ya varios profetas famosos en el mundo que ya están fuera enseguida de todo lo que hemos hablado aquí, ¿no es cierto? Que no tienen requisitos para poder decir que son profetas. Por ejemplo, en Amós capítulo 3, verso 7, decíamos que dice la escritura, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. También se le llamó vidente en Isaías 9:9. ¿Cómo se revela Dios al profeta? Expliquemos un poquito de eso. Bueno, aquí también tenemos que dar un contexto también de cómo Dios se revela al profeta, porque lamentablemente el profeta de una u otra manera empieza a profetizar, y no porque Dios le habló, sino que porque escuchó un chisme del profeta actual. Escuchó un chisme, escuchó un rumor, y de ese rumor, o porque ve que dos hermanos de una u otra manera se gustan, o ella considera que podría ser una buena pareja, lo une. O sea, una visión totalmente distorsionada de cómo Dios habla. Aquí como pregunta, ¿cómo se revela Dios al profeta? Se revela a través de visión, de sueño y de su palabra. En Números capítulo 12, versículo 6 dice, y él les dijo, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. También dice en 1 Samuel 3:21, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Es decir, el profeta tiene visión, Dios la va a través de sueños, pero particularmente es un hombre también que ama la palabra. Entonces, lamentablemente, los profetas de ahora, lo menos que tienen son palabras. Tienen elocuencia, son carismáticos, son gente que quiere dominar incluso a los pastores, y lamentablemente ellos son los que gobiernan detrás del pastor, pero no tienen palabras. Por lo general hablan de su propio corazón. Bueno, hay que hacer una clara diferencia entre lo que es, una persona que tiene un don, que no podemos decir que tiene un ministerio, un llamado, apartado por el Señor para profetizar. Es un hermano que tiene un don. Es el hermano típico de la iglesia, que tiene su trabajo secular, tiene su familia, asiste al culto, canta, se somete, se sujeta, ofrenda, diezma. Y cada cierto tiempo, a lo mejor en un momento X, el don de profecía se manifiesta en él. Yo no puedo decir que es el hermano profeta. Yo digo es el hermano Juan que tiene el don de profecía. No puedo decir que es el hermano profeta.
Porque cuando hablamos del ministerio profético estamos hablando de una persona que Dios aparta. Por ejemplo, si hay alguien que yo podría haber reconocido en él un ministerio profético y que sí en Estados Unidos tenía, a ver, por decirle ese prestigio, ese reconocimiento de parte de gran sector del mundo evangélico por toda la trayectoria, por los requisitos que tiene que cumplir un profeta, por su vida intachable, por su ministerio, porque las profecías que entregó especialmente a los Estados Unidos en la década del 70 se cumplieron, fue lamentablemente ahora ya fallecido el hermano David Wilkerson. Amén. Ahí no estamos hablando de un don profético, ahí estamos hablando de un hombre que tiene un llamado al ministerio profético. ¿Ya? Claro, mi pastor también dejar un poco claro de que el don con el ministerio son dos conceptos diferentes. Claro. Por ejemplo, la palabra don proviene de la palabra griega que es charis o charisma, que significa algo gratuito que Dios da a la persona, pero que de una u otra manera no vive al servicio de ese don. En cambio, la persona que es ministro vive a tiempo completo, su vida está dedicada al ministerio y de una u otra manera él no ejerce otra labor paralela. Incluso la palabra ministerio proviene de la palabra griega diaconía, que también se traduce en varios conceptos como diácono en Reina Valera. Y diaconía significa un servidor. Es decir, era un hombre que estaba al servicio a tiempo completo para la obra de Dios. Bueno, ¿y quiénes fueron profetas? Mencionado en la Biblia, por ejemplo, Moisés, aunque todos lo llaman el libertador, el legislador, pero según Deuteronomio 34:10, Dios lo consideró profeta. Samuel también, que se dice que algo que es muy raro escucharlo hoy día, dice que de las palabras de Samuel ninguna palabra cayó en tierra. O sea, era un fiel profeta de Jehová. Amén. Elías también, famoso profeta Elías, Micaías, Isaías, Jeremías. Por ejemplo, a Dios le dice a Jeremías en el capítulo 1, verso 5, antes que te formase en el vientre te conocí. No significa que Jeremías existiera antes de nacer, ¿ya? Por si acaso, sino que en la presencia Dios sabía que Jeremías iba a nacer y antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ezequiel también en el capítulo 1 tuvo una visión y en el capítulo 2 tuvo el llamado. Y hubo una época que dice que fue una época muy especial. ¿Por qué? Porque no fue una época de inactividad litúrgica, porque el sacerdocio se ejerció, pese a los problemas que tuvieron con la guerra, ¿no es cierto?, los tiempos de los macabeos, ¿no es cierto?, el imperio sirio viene, invade Jerusalén, se comete lo que se llama la abominación desoladora con este famoso Antíoco Epifanes, pero el sacerdocio siguió ejerciendo incluso cuando Cristo nace, el sacerdocio sigue en pie, se siguen haciendo sacrificios, el templo está en pie, lo está reconstruyendo más de 46 años Herodes. Lo curioso es que durante 4 siglos no se levantó profeta. Estaban los escritos, pero no estaba el profeta. No sé por qué razón a lo mejor Dios permite que haya ese silencio profético de tanto tiempo, porque en 400 años el pueblo peca. Claro. ¿Y por qué Dios no levanta un profeta que le diga a Israel tienen que volver a Dios? Ahora, era porque sencillamente, bueno, muchos teólogos dicen, tenía que terminar en el Antiguo Testamento. No, y también hay una profecía del libro Amós, que también habla con respecto a que correrán por palabra y dice, pero no la van a hallar. Claro. Entonces ahí se cumple. O sea, estaba escrito que iba a venir claro, entonces estaba escrito que iba a venir un tiempo en que Dios iba a permitir, no iba a levantar profetas. No porque Dios no le quisiera hablar a su pueblo, sino porque está establecido así. Se tenía que cerrar el canon del Antiguo Testamento y tenía que venir un nuevo tiempo. Y ahí aparece, después de 400 años, un hombre llamado Juan. Todos conocemos a Juan no como el apóstol, no como el discípulo, no como el evangelista, no como el maestro. Lo conocemos como el profeta Juan, el profeta de los desiertos. También Jesucristo es llamado profeta, aunque él cumplió, ¿no es cierto?, el apostolado, él fue pastor, pero tenía también, los 5 minutos. Claro, pero a él también se le llama profeta. El Señor Jesucristo es llamado profeta 1500 años antes de que viniese a la tierra. Pedro cita esta profecía en Hechos capítulo 3, verso 22, y también Esteban, Hechos capítulo 7, versículo 37. Deuteronomio 18:15, Jehová tu Dios te levantará para ti un profeta, habla de uno solo, en medio de ti, de tus hermanos, semejante a mí. A él oiréis. Ahí se está refiriendo a Jesús. Con respecto también a ese tema, pastor, que lamentablemente se ha dado mucho en este tiempo, de que en alguna iglesia se dice, ahí está mi profeta, o mi siervo profeta. Y el único que puede tomar esa singularidad como el único profeta diferente en rango a los otros profetas es Cristo. De él se profetizó, no se profetizó de otro hombre que iban a tener un ministerio singular, sino que a quien se le llama el profeta por excelencia es a Jesús. Es como se le llama, por ejemplo, el príncipe de los pastores, el obispo de nuestras almas. Cuando se llama el profeta se está refiriendo a Jesucristo. Por eso le preguntan, ¿eres tú el profeta? No dicen, ¿eres tú un profeta? Le dicen a Juan, ¿eres tú el profeta? Se está refiriendo a ese Mesías, a Jesucristo.
Bueno, vimos la diferencia entre, ¿no es cierto?, entre el don y el ministerio profético, que es un servicio, el ministerio, que viene de la palabra liturgia, que indica a una persona que está dedicada completamente a ejercer esa labor. Según la Biblia, ¿había profetas en la iglesia? Sí. Efesios 2.20 lo dice, Efesios 4.11, Efesios 4.12, por nombrar algunos pasajes. Efesios 2.20, Efesios 4.11, Efesios 4.12. Libro de los Hechos, capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y los nombra: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Por ejemplo, Hechos capítulo 15, versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y conformaron a los hermanos con abundancia de palabras. En Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28, Pablo dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿ya? Y veamos otros pasajes bíblicos más del apóstol Pablo. Bueno, aquí también dice aquí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 37, el apóstol Pablo da una serie de doctrinas, entre las cuales, por ejemplo, habla: vuestras mujeres callen en la congregación. Después dice que a la mujer no se les permitió hablar, y habla una serie de conceptos. También habla de que la mujer no debe hablar porque es indecoroso. Y después el apóstol Pablo hace una pregunta retórica y dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. O sea, el profeta lo primero que tiene que reconocer antes de cualquier concepto que venga a su corazón o cualquier voz que venga es reconocer que la autoridad máxima es la escritura, la palabra. Ya, y si seguimos hablando de profetas, la Biblia menciona incluso a futuro en la escatología bíblica dos profetas verdaderos, que son llamados en el capítulo 11, todo el capítulo 11 de Apocalipsis, los dos testigos, que se cree que pueden ser Elías y Moisés. En Apocalipsis 11, verso 10 dice: los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegraron, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea que no eran los profetas de la prosperidad. Mire, total, le hace justamente eso. El mensaje es un mensaje, pero tremendo, que estremecía las conciencias, nada que ver con el mensaje de los predicadores, que nadie queda atormentado, todos están muertos de la risa. O sea, van a quedar atormentados, pero en el futuro. También se menciona al falso profeta del Apocalipsis capítulo 16, verso 13. ¿Ya? Característica de un verdadero profeta. El verdadero profeta es un hombre de oración que conoce el secreto de Dios. Amén. Por eso dice Dios a Jeremías, Dios dice: diles a estos, ellos hablaron, pero yo no los envié, dice. Amén. Y si hubieran estado en mi secreto, dice, le habrían hecho a ellos volver de su mal camino. El profeta es un hombre que conoce el secreto de Dios. Bendito es el Señor. O sea que ora. Jeremías 23, 18, por ejemplo. El profeta es un hombre que tiene sensibilidad, porque algunos ven como que el profeta solamente es un hombre que envía juicio, que a él le dice: no, yo tengo que estar bien con Dios nomás, y que ustedes son todos pecadores, se tienen que arrepentir y se los va a llevar el diablo y se va. No, el profeta también se quebrantaba. Jeremías 7:29. Endella llora. Ezequiel 27, 1 y 2. Era un hombre común. Tampoco podemos elevar al profeta como se le eleva ahora, que el profeta es un súper ungido, que anda... No lo toquen. Claro, no lo toquen. No, el profeta era un hombre común. Dice la Biblia: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Lo que hacía al profeta, un hombre respetado, por eso que Herodes lo respetaba, no era cómo se vestía, no era el entorno que lo rodeaba, sino que dos cosas: el mensaje y el carácter del profeta. Porque recordemos que Herodes, dice la Biblia, que sabía, que tenía temor, porque sabía que Juan era profeta. Le tenía temor a Juan, pero no porque Juan estuviera rodeado de un ejército, de guardaespaldas, sino sencillamente por el mensaje y por el carácter del profeta. Y de hecho el mismo Señor Jesucristo dice que saliste a ver al desierto. Entonces un hombre con vestidura elegante, nada. El hombre no era su apariencia, sino que el mensaje que él tenía era un mensaje totalmente radical, que la gente de una otra manera era estremecida, y aún Juan les decía a la gente: víbora, serpiente, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, también es un reproche al sistema religioso. Y recordemos que Juan el Bautista vino a ser una alternativa para la hipocresía que había caído el judaísmo, porque tenía su centro en el templo, pero la gente con una hambre de Dios no se dirigía al templo, sino que se iba al desierto a escuchar al profeta de Dios. Otra cosa, los hermanos que leen la Escritura, si usted estudia ahí el mensaje de Juan,
una de las palabras más recurrentes de Juan fue esta, arrepentidos. Llamó al arrepentimiento, curiosamente. ¿Por qué? Porque yo leía a un profeta de estos cuenteros, estos charlatanes, estos truchos, estos falsos de ahora, que decía, el ministerio del profeta es hacer volver el corazón de los hijos a los padres. Es un mensaje de restauración, decía. Mire que son sagaces, estos son muy vivos. Esto le venden la mula a cualquiera. Entonces, la persona que no lee la Biblia dice, oye, de veras. Pero lo primero que hace Juan el Bautista es predicar un mensaje de arrepentimiento. Vienen los soldados y le dicen, ¿qué haremos? Vienen los publicanos, ¿qué haremos? Ustedes confórmense con el sueldo que tengan, no anden robando, no estafen. O sea, un llamado al arrepentimiento. ¿Usted sabe lo que le dijo Juan el Bautista a Herodes? Que No te es lícito. no te hizo tener la mujer de tu hermano, se había metido con su propia cuñada. Entonces, el mensaje del profeta es un mensaje, y por eso que llevó ese mensaje de la muerte a Juan. No, es un mensaje disidente. y de hecho hay que dejar claro también de que el profeta, al entregar el mensaje de Dios, también está arriesgando su vida. Entonces yo no veo a nadie que ahora esté arriesgando su vida, todos profetizan tranquilos, se van para la casa, llegan hasta cenar y el profeta, después de profetizar, se iba al desierto, a la montaña, a un lugar apartado y se iba a sufrir. No, el profeta muchas de ahora veces. profetiza y se gana un viaje en yate. Una semana con su esposa en un crucero. Aquí tengo un texto, mi pastor, aquí en Primera Reyes, capítulo 22, versículo 7, dice, y dijo Josafat, ¿hay algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imna, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. O sea, es tremendo que el profeta de Dios muchas veces te hace cosas que tú no querías oír, que te molestan. Bueno, justamente estábamos escuchando a un predicador, lo estamos recién conociendo, se llama Gary Lee. Él es, al parecer es boricua, es puertorriqueño, pero está radicado en Estados Unidos, predica muy duro en contra del mito guadalupano, en contra del catolicismo. Y uno ve ahí, en YouTube, cuando vienen los famosos comentarios, que se llaman, ¿no es cierto? Oiga, ¿saben lo que lo atacan? Más que los católicos son los propios hermanos. Es que el pueblo resiste el mensaje del verdadero profeta. Y en este pasaje, en realidad en todo Primera de Reyes 22, usted se da cuenta que un profeta era el verdadero y todos los demás profetas eran falsos. Y todos los profetas le hablaban bien al rey, le hablaban en forma halagueña. No, anda, así vas a condenar a los hilos, algunos se ponían hasta cuernos. Hacer hasta un espectáculo. Claro, se los ponían ellos porque como la esposa no se los ponía, entonces ponían ellos cuernos y decía así vas a condenar a los sirios. Entonces el rey dice, Josafat dice, no, aquí algo anda mal. ¿Por qué? Porque Josafat, como algo conocía, tenía algo de temor de Dios. Claro, Dios. decía, estos hombres no tienen las características de los verdaderos profetas porque estos han venido todos delante de nosotros a la corte y todos nos han dicho, ustedes están muy bien. Ustedes van a ir a la guerra y van a tener victoria. Esta no es la característica del profeta. El profeta siempre tiene un mensaje así un poco disidente. Y por eso dice, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? O sea, estos son todos chantas, son todos mentirosos, por el cual podríamos consultar. Fíjese que el verdadero profeta generalmente dice lo contrario a lo que dice la mayoría. O sea, el denominador común de los falsos profetas es todos hablamos el mismo idioma. No tenemos que ir a una última pausa. No tenemos que ir a la última pausa porque se nos pasó así de rápido el tiempo. Vamos a la pausa y regresamos. No se vayan. Bueno, lamentablemente, oiga, el tiempo nos deben quedar como 3, 4 minutos para despedirnos, pero vamos después ya a entrar con el tema en el capítulo que viene, que es más la parte más fuerte de cómo podemos denunciar ahora, a la luz de la Biblia, viendo todo lo que hemos visto, a los falsos profetas, ¿ya? Hay que considerar una cosa muy importante. No usar el nombre de Jehová, de Dios en vano. Y los profetas actuales están usando el nombre de Dios en vano. En Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no pasará o no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La versión más antigua dice, no pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. Bueno, no quedará impune, fíjese que habla de impunidad el que pronuncie su nombre. Bueno, nos estamos despidiendo, hermano Richard, para ya entrar en tierra derecha en el próximo capítulo y vamos a denunciar una gran cantidad de falsos profetas actuales que existen. Amén. Dios le bendiga, mi pastor. También un saludo para todos los hermanos que de una u otra manera creo que están aprendiendo. Hay mucha gente que toma un lápiz, un cuaderno, cuando ve el programa de profecías bíblicas y creo que esto lo va a capacitar. Dios le bendiga. Bueno, en Jeremías capítulo 5, verso 31 dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Aquí hay un compromiso también del pueblo. Aquí también hay responsabilidad de la iglesia. ¿Qué pasará ahí cuando llegue el fin? Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa y es su maldad, dice Jehová. En Lamentaciones 2.14,
tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Mire qué importante lo que dice. Sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Por eso que miles de cristianos se van a quedar aquí en la tribulación. Porque estos falsos profetas, como el señor Ronnie Chávez, como Guillermo Maldonado, como Acacho Luna, como Dante Gebel y toda esta gran cantidad de falsos profetas actuales, no le predican al pueblo, no descubren su pecado para impedir, no para avergonzarlos, para impedir su cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. De eso vamos a hablar entonces en el próximo capítulo. Este tema está buenísimo, muy interesante. Nos va a traer algunos problemas e incomprensión de un sector importante de la iglesia, pero estamos acostumbrados a estos avatares del ministerio, como dicen algunos, a estos gajes del oficio que conlleva a denunciar algunas cosas que hay que decirlas. Vamos a ser siempre calificados de que no tenemos amor. Y ese famoso pasaje que los pentecostales ya dejen de usarlo tanto ya. Lo tienen más manipulado que manilla de micro. Po. Oiga, esta cuestión de que no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso que dijo el Señor Jesucristo hay que leerlo dentro del contexto. Nosotros no tenemos que juzgar en la carne, ni juzgar haciendo creer que somos superiores al resto. Nosotros podemos juzgar a través de la Escritura y juzgar las cosas que están incorrectas, porque si no, entonces los profetas no tendrían que haber hablado, ni haber denunciado, porque estaban juzgando. Entonces, ese término que usan muchos pentecostales ignorantes de las Escrituras está demasiado usado y manipulado para que lo venga a usar en contra de nosotros, porque nos atrevemos a denunciar algunas cosas que hoy día tristemente son una realidad patente y marcada en la iglesia nominal de este tiempo. Estamos en día de crisis, estamos en día de apostasía, y gran responsabilidad de lo que está pasando justamente de esta gran cantidad de líderes que se autoproclaman apóstoles, que se autoproclaman profetas. Muchos de ellos eran pastores, hoy día ya no son pastores, y se enojan, le dicen, no, hermano, yo ya no soy pastor. No, se descarrió. No me he descarriado. Yo no soy pastor, yo soy profeta. No, yo no soy pastor, yo soy apóstol. No, yo no soy pastor, yo soy patriarca. No, yo no soy pastor, soy coach motivacional. Nos tenemos que ir, ya nos vamos. Entonces, hasta el próximo programa. Dios le bendiga. Chao, chao. Amén. Profecías bíblicas hoy. Gracias, amigos y hermanos, por su amable sintonía. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición y edificación para su vida.